¿Cuánto daña el odio? ¿Te has preguntado alguna vez qué tanto daño puede hacer el odio que hay en nuestros corazones y en nuestras vidas? A veces decimos las cosas y hacemos las cosas no sin pensar. La cuestión es que no medimos las consecuencias que puede traer lo que hacemos por causa del odio. Todos estamos llamados a vivir en comunidad. Los apóstoles, en el libro de los Hechos, narra que ellos vivían en comunidad de una manera fraternal. Qué contradictorio. Nosotros llevamos a la cruz al que vino a salvarnos. La palabra comunidad significa común unión, vivir todos en común. Y lo menos que hacemos es eso. Vivimos a veces como perros y gatos, peleando, desafiando, en fin. Pareciera que el mundo estuviera al revés o patas arriba. Pero lamentablemente es nuestro corazón el que está desviado de la voluntad de Dios. Dice en el libro de la primera carta de Juan, dice algo muy importante. Dice: amémonos unos a otros. Específicamente el capítulo 4, versículo 7. Dice: amémonos unos a otros. Sin embargo, la sociedad pregona y anuncia: dividámonos unos a otros, armémonos unos a otros, peleémonos unos a otros, matémonos unos a otros. Eso es lo que pregona la sociedad, no la voluntad de Dios. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios, que el culpable de todo lo que pasa a nivel negativo es Dios. Tú y yo somos libres y elegimos lo que queremos, lo bueno o lo malo. Entonces, hacemos lo contrario a la voluntad de Dios. El odio trae muchas consecuencias que después que suceden, decimos por qué lo hice y ya posiblemente puede ser tarde. Cuando odiamos, lamentablemente vivimos bajo las tinieblas. Y lo dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 11. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en las tinieblas, y no sabe a dónde va, pues las tinieblas los han cegado. Entonces, ¿qué dice la carta? ¿Qué dice la lectura? Que el que odia a su hermano vive en tinieblas. El gran porcentaje de la sociedad, del mundo, vive en las tinieblas. Vivimos cegados, ciegos, sordos y mudos. La persona que vive en odio, lamentablemente no está viva, está muerta. Porque no hay nada vivo a nivel espiritual en nosotros cuando un corazón está lleno de odio. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: el que no ama está en un estado de muerte. ¿Qué dice la palabra? Dice: el que no ama está en un estado de muerte. Entonces la persona que odia, que todo el tiempo vive llena de ira, de rabia, de desprecios, en fin, no está viva, está muerta lamentablemente. Su cuerpo vivo, pero su alma muerta. Dice más adelante: el que odia a su hermano es un asesino.
Esta parte de la lectura es bastante fuerte y directa y sincera, podemos decir, porque dice Juan que la persona que odia pues se convierte directamente en un asesino. Si usted se pone a comparar, la persona que odia no le desea nada bueno a la persona, le desea lo peor. Y para ser asesino no solamente se necesita matar físicamente con algún tipo de objeto, suficiente con el pensamiento, suficiente con el deseo, suficiente con la lengua, que a veces no la podemos controlar, suficiente con lo que desea el corazón. Ahí está el asesinato más fuerte. Entonces, mis hermanos, todos posiblemente hemos tenido alguna cosita por allá con alguna persona, y a veces con la persona más cercana. Si lo estamos haciendo, usted y yo somos asesinos. Usted y yo no estamos vivos sino muertos. El odio produce muchas cosas, y te voy a mencionar algunas entre tantas cosas que produce el odio. 1. Incapacidad para amar. La persona que odia no puede amar. Y lo dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. La persona que odia, su vida es una discusión, pero muy negativa. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14. La persona que odia es egoísta, no piensa en más nadie, solamente en él, y a veces ni en él, porque la persona que odia posiblemente tampoco se ama a sí mismo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 nos habla sobre eso. El odio produce soledad. Mucha gente prefiere estar sola en sus casas, en sus hogares, porque el odio no les permite socializar con otras personas, ni consigo mismo. La persona con odio vive complejada, simplemente porque hay cosas que durante su niñez, su adolescencia, durante su vida, hubo cosas que lo marcaron. Y la alegría y la felicidad para ellas, para ese tipo de personas, pues simplemente no existe. Su corazón está complejo y marcado. La persona que odia critica hasta ya no más. A todo el mundo critica y también se critica a sí mismo. Romanos capítulo 14 versículo 10 nos habla sobre esa parte. La persona que odia posiblemente cae en el suicidio, cae en el asesinato. ¿Cuántas personas han asesinado a otro porque le tienen un odio tan tremendo? Dicen, ni siquiera muriendo voy a perdonar, ni en estado de muerte perdono. Entonces, la persona que odia asesina. Resentimiento. Tenemos resentimiento hacia todas las personas. El resentimiento es una causa que poco a poco va permitiendo que la persona, en vez de sanar, odie más y más. Mal carácter. La persona que odia tiene un mal carácter. Todo le cae mal. Todo le da rabia. Todo le molesta. No tiene ni siquiera una sonrisa en su cara, porque su corazón está amargado, por lo tanto externamente va a estar igual. La persona que odia se enferma físicamente y espiritualmente. Hay dos enfermedades y la más peligrosa es la enfermedad espiritual. La persona que odia es muy envidiosa, todo lo envidia, todo lo envidia. La persona que odia es bien chismosa, habla de todo el mundo, lleva cuentos y trae con tal de dañar la imagen o la personalidad de otra persona, hasta de un ser querido. El odio trae consecuencias bien fuertes. La destrucción de la familia, trae homicidio. El odio produce enemistades. La persona que odia no puede tener amistades. El odio es la causa de muchas guerras en el mundo,
pero principalmente la causa de las guerras internas en nuestros corazones. Cuando no aceptamos nuestras vidas, cuando no aceptamos al hermano, a la familia, cuando no aceptamos las cosas que nos pasan, que si pasan es por algo. No todo lo malo es malo, también podemos aprender de lo negativo. Lamentablemente, a veces luchamos contra cosas externas que supuestamente son esas las que acaban con la felicidad, la paz de las personas. Y lamentablemente lo que causa todo eso está dentro de nosotros. El odio no está afuera, el odio está en cada uno de nosotros. Y ese es el peor daño que hay, esa es la causa principal de tanto desastre, división y guerras en el mundo. Estamos llamados a perdonar. Si tú quieres a tu familia, si tú te valoras, si tú valoras a las personas que te rodean, tenemos que ser valientes. La persona que perdona es 100% más valiente que la persona que no perdona. La persona que no perdona se llama orgullo, y muchos dicen: yo prefiero morirme que antes de perdonar. Tú no sabes lo que estás diciendo, porque si eso llega a ser así, el día de que estés a punto de morir, estarás agonizando y no podrás morir hasta que perdone, porque no vas a morir en paz hasta que podamos perdonar. Y no es necesario llegar hasta esos extremos. Debemos perdonar. Seamos valientes. Para perdonar tenemos que aceptar a un personaje en nuestras vidas, y ese personaje se llama Jesucristo, no hay otro. Acéptalo y verás que será muy fácil perdonar y amar a la vez. En Mateo capítulo 6, versículo 14 dice: si perdonamos las ofensas, también Dios nos perdonará. Si tú quieres que Dios te perdone, perdona a tu hermano. Ánimo, sí lo podemos hacer.